Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Bárbara Bolik. Acá arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella es Bárbara Assunta Bolik. Nació el 25 de agosto de 1955 en New Jersey, Estados Unidos. En la década del 90 conoció a Carl Bolik, un ex soldado de la Fuerza Aérea que se encontraba en ese momento en New Jersey. Él trabajaba en la misma compañía que ella, la JP Morgan Chase. Luego de conocerse comenzaron a salir y rápidamente se convirtieron en pareja. En 1993 se casaron y así formaron una familia. Para principios de los 2000, Carl ya estaba cansado de su trabajo. Había estado ahí durante 17 años. Quería retirarse e ir a vivir a su estado de nacimiento, en Montana. Pero a Bárbara al principio no le gustaba mucho esta idea, ya que toda su vida había vivido en su ciudad de nacimiento. Eventualmente ella aceptó mudarse. Cuando Carl la llevó para mostrarle el lugar donde vivirían, ella quedó maravillada con los paisajes. Este lugar se trataba del pequeño pueblo de Corvallis. Esta era una zona con menos de 1000 habitantes que se encontraba cerca de un área montañosa, la cual se podía apreciar desde la ventana de la casa de esta familia. Realmente se veía como un lugar hermoso al que Bárbara le gustaba mirar mientras desayunaba todos los días. Finalmente la pareja se mudó a este pueblo en el 2001. Desde entonces pasaron a tener una vida muchísimo más tranquila y relajada. Según las propias palabras de Carl, ellos no peleaban en ningún momento. Con esta nueva vida, Bárbara desarrolló un nuevo hobby, el senderismo. Y es que por la zona donde vivían estaba lleno de rutas y paseos para hacer justamente esta actividad por las montañas. Rutas que llevaban a muy hermosos lugares y paisajes. Estas eran cosas que ella disfrutaba muchísimo. Durante los años fue desarrollándose más en esta actividad, llegando a ser prácticamente una profesional. Había recorrido casi todas las rutas de la zona, desde las más simples hasta las más largas y arriesgadas. También dirigía grupos de senderismo y alentaba a todos sus conocidos a acompañarla en estas caminatas, que eran, por cierto, casi diarias. Hay que enfocarnos bastante en esta parte de que ella conocía muy bien cada camino al cual entraba. Ella sabía qué hacer, estaba siempre preparada y tenía varias formas de protegerse. Producto de este estilo de vida, Bárbara se encontraba en un muy buen estado físico. Tenía una salud excelente a sus 55 años, que es cuando suceden los hechos. Así que, dado este contexto, pasemos al día en el que comienzan los hechos. El 17 de julio del 2007, una prima de Carl, Donna Biles, fue a visitarlos desde California. Y no fue sola, sino que estaba acompañada de su esposo, Jim Ramaker, de 58 años. Ellos llegan tarde ese día, así que Bárbara insiste en que a la mañana siguiente los llevaría a ambos a hacer senderismo por la montaña, por uno de sus lugares favoritos. Pero esa noche Carl y su prima se quedaron despiertos hasta tarde, charlando y bebiendo. A la mañana siguiente, cuando Bárbara fue a despertar a Donna, ella se encontraba con resaca por la noche bebiendo con su primo, así que desistió de acompañarla a caminar. Por lo tanto, quedó Jim completamente dispuesto a hacer el sendero. Él se sentía completamente bien, así que aceptó ir con Bárbara. El único problema es que hacía un tiempo Carl había sufrido un ataque al corazón y ya no podía recorrer los caminos con su esposa. Por eso, Bárbara usualmente quería mostrarle estos lugares a más personas. Le gustaba estar acompañada en estas caminatas, que la gente se impresionara por estas montañas, así que estaba completamente a favor de llevar aunque sea a Jim. Ese 18 de julio todo parecía normal. Como siempre, Carl no estaba para nada preocupado sabiendo que su esposa llevaba años de andar por los caminos de las montañas. Sabía que ella iba preparada y confiaba en que ambos volverían para la hora del almuerzo, de lo cual él usualmente se encargaba cuando Bárbara salía. Entonces, entre las 8 y las 9 de la mañana, Bárbara y Jim deciden salir cada uno en su auto, en dirección a una ruta llamada Bear Creek Overlook Trail. Con ruta me refiero, por supuesto, al sendero que recorrían. Este lugar era uno de los favoritos de Bárbara.
aunque tenía algunas cuantas zonas altas, de lo cual ella no era una fan, por decirlo así. No le gustaba mucho mirar hacia abajo, no se acercaba demasiado a los bordes, por lo cual tengan en cuenta eso. Mientras que este era un sendero alto, casi cualquiera podía hacerlo. El objetivo era llegar a la cima, desde donde uno podía observar lo hermoso que era el camino y los alrededores. La parte favorita de todas las personas que iban. Luego de que ellos se fueron, Carl y su prima se despreocuparon, hicieron sus cosas, cada uno por su lado, pero las horas pasaban y ninguno de los dos volvía. La prima de Carl comenzó a preocuparse, pero él le decía que no tenía nada que temer, ya que Bárbara era una experta en eso, y jamás haría algo que pueda llegar a ser arriesgado. A la 1:30 p.m. Donna volvió a insistir en que le parecía extraño que tardasen tanto, y que él debía llamar a la reserva para ver si algo había pasado, o para que al menos revisaran el camino. Carl le volvió a decir que no había ningún problema, que le habría pasado algo al auto tal vez y que ya estarían por llegar. Pero el tiempo seguía pasando y las preocupaciones aumentaban, hasta que cerca de las 2 de la tarde Carl recibe una llamada. Se trataba de una oficial de policía. Ella le preguntó a Carl si una mujer llamada Bárbara era su esposa. Él dijo que sí y la oficial le contestó que su esposa había sido reportada como desaparecida. De entrada, esto resultaba raro. ¿Desaparecida de dónde? ¿Del camino? ¿Y por qué ella sola? Se había ido tan solo unas horas antes, entonces ¿cómo de repente podría haber desaparecido? ¿Realmente podría haberse perdido en el sendero que conocía de principio a fin? A partir de ahí, el único testimonio de lo sucedido es el de Jim. Al inicio del sendero ese día había un equipo de hombres trabajando. Tenían que hacer ciertas renovaciones, por así decirlo. Ellos, además de Jim, son los únicos que pudieron haber visto algo raro. La verdad, ese día no hubo mucho que ver. Al parecer, nadie fue testigo de absolutamente nada. Verán, el testimonio de Jim es bastante rápido. Según él, estuvieron caminando durante un buen rato hasta que entre las 11 y las 12 del mediodía llegaron al punto más alto del sendero, este lugar al cual Bárbara quería ir. Se quedaron un rato ahí mirando la naturaleza, observando cada cosa, hasta que por fin decidieron que bajarían. Poco antes de bajar, Jim paró, se quedó a contemplar un poco más el paisaje por unos segundos más. Quería ver todo por última vez. Según él, esta última vista al paisaje duró 1 minuto, de hecho un poco menos, como 45 segundos, en los cuales no vio a Bárbara. Es decir, él estaba dado vuelta a donde ella se encontraba, a unos metros de él. Tan solo metros, estaba muy cerca suyo. Se dio vuelta, miró el paisaje un rato más, unos 45 segundos, volvió y Bárbara no estaba. De repente había desaparecido en cuestión de ese minuto. Jim volvió a la entrada del camino solo y comenzó a preguntar si alguien había visto a Bárbara, pero ninguno de los trabajadores que estaba abajo la había visto salir. Así que finalmente se comunicó con la policía y dio su reporte de persona desaparecida. Rápidamente entonces se formó un equipo de búsqueda que comenzó a intentar encontrarla por la zona. Tal vez Bárbara había tenido un accidente y se encontraba herida en algún lugar de la montaña, pero todas estas búsquedas terminaron sin ningún resultado. Bárbara no estaba por ningún lugar y no había rastro de ella. Era como si nunca hubiese estado siquiera en la montaña. Días más tarde llevaron perros al lugar, pero no percibieron ningún olor. El problema con esto es que tranquilamente, al estar en la montaña, el aroma de Bárbara se pudo haber ido. Es entonces que los investigadores de la policía tomaron el caso y comenzaron a buscar pistas y testigos que hayan estado por esa zona ese día. Uno de los testimonios más importantes claramente era el de Jim, quien fue la última persona en verla. Su historia era muy simple y no daba muchas pistas acerca de lo que pudo haber pasado. Si bien Jim es una de las personas que se podría considerar sospechoso, hablaremos más en detalle de este cuando comentemos las teorías del caso. Uno de los detalles más importantes que dio Jim fue que vio a 2 jóvenes de unos 20 años en el sendero mientras iba con Bárbara. Ellos se detuvieron un segundo para saludarla y se fueron. Esto por supuesto no quiere decir que la conocieran, aunque era posible dado el tamaño del pueblo, pero es algo bastante común ir por un sendero en una montaña y saludar a quien pasa. Estos 2 hombres de un gran estado atlético estaban acompañados por un perro raza collie. Además tenían la piel de un color un poco tostado, como si hubiesen estado tomando sol, más bien. Los testigos que estaban al principio del camino, es decir, los trabajadores, confirman la existencia de estos 2 hombres y su perro haciendo senderismo ese día. Los habían visto volver a la entrada e ir a su auto. Pero hay un pequeño inconveniente con estos y es que la policía nunca pudo identificar a estas 2
dos personas, quienes de hecho serían testigos clave del caso. La desaparición de Bárbara tuvo una mediana difusión en la zona y se ofrecieron recompensas para cualquiera que aportara información importante para dar con su paradero. Sin embargo, las dos personas misteriosas que se encontraban en la montaña ese día jamás aparecieron. El tema es justamente que hubo mediana difusión. A pesar de que Bárbara vivía por esa zona, parece que la noticia no se hizo conocida para la gran mayoría de los que vivía cerca. Se hicieron varias búsquedas más por el lugar, con distintos grupos de personas y hasta con perros rastreadores, pero la policía nunca pudo encontrar nada, ni la más mínima pista de dónde podía estar Bárbara. Y el caso poco a poco fue quedando sin opciones hasta que finalmente estuvo completamente cerrado por falta de pruebas. Y es que la investigación quedó en una especie de círculo vicioso que no podía resolverse. Por un lado, ningún otro testigo, además de Jim, podía confirmar que Bárbara estuvo en las montañas ese día. Los únicos testigos que pueden confirmar esto son dos hombres que Jim mencionó y que se sabía que estaban ahí. Estos dos hombres sí existían, eso estaba confirmado, pero la policía nunca pudo encontrarlos. Es especialmente importante encontrar a estos dos hombres para que confirmen si Bárbara estaba ahí o no, porque si ella nunca llegó a la montaña ese día, las cosas entonces son muy diferentes a lo que creemos. La investigación hubiera tomado un rumbo completamente distinto. Teniendo esto en cuenta, entonces pasamos a las teorías del caso. Por la falta de pruebas y evidencia, prácticamente cualquier cosa pudo haberle pasado a Bárbara. Pero estas son algunas de las teorías más destacadas. Una de las primeras que surgió es la de que Jim Ramaker tuvo algo que ver con la desaparición y o muerte de Bárbara. Fue la última persona en verla y su testimonio de lo que pasó es extraordinariamente simple. Estaban juntos, miró para otro lado por unos segundos y en ese exacto momento Bárbara desaparece. Bárbara dentro de su mochila tenía una Magnum 347, la cual era para ella defensa personal. A su esposo no le gustaba demasiado la idea de tenerla porque en sí podría causar un accidente antes que prevenirlo. Bárbara, sin embargo, estaba convencida de que era una gran forma de prevenir que algún animal salvaje la atacase. Así que por otro lado, a Carl lo dejaba tranquilo que su esposa tuviese una manera de defenderse. El tema es que justamente esa arma pudo haber sido clave en todo este asunto. Es una forma rápida de deshacerse de alguien, pero no hay testimonios de que ese día se hayan oído disparos en la montaña. Aún así, tampoco se encontró ninguna evidencia de que algo en general le haya pasado. No había rastros suyos ni de su cuerpo por ninguna parte. Jim siempre se mostró colaborativo en las investigaciones y a día de hoy sigue cooperando sin ningún problema. Otra de las posibilidades es que Bárbara haya sufrido un accidente y que Jim, por estar distraído, nunca se haya dado cuenta de lo que pasó. Si bien es bastante difícil que una persona tenga un accidente a pocos metros y no te des cuenta, supongamos que es verdad y nunca se percató de esto. Aún así, las diversas búsquedas que se hicieron por la zona jamás hallaron ningún rastro de Bárbara, y mucho menos de su cuerpo, o de su mochila, o de alguna cosa en particular. La única opción es que su cuerpo haya caído a algún lugar muy recóndito y difícil de buscar, o que las búsquedas de la policía hayan sido pésimas, y no hayan encontrado el cuerpo aunque estuviera ahí. Ya hemos visto en este canal que esas cosas suelen pasar, en realidad. Luego está la teoría de que estos dos hombres misteriosos hayan tenido algo que ver con la desaparición. Sin embargo, las pocas pistas que hay sobre ellos hacen que sea muy difícil decir algo sobre el tema. Podrían haber hecho cualquier cosa y ser muy cuidadosos de no dejar rastros. Una de las cosas más sospechosas sobre ellos es que nunca fueron a dar testimonio a la policía. Pero también está la opción de que nunca se hayan enterado del caso, cosa que también suele pasar. Una última teoría que es un poco cuestionable, pero que tranquilamente es posible, que Bárbara nunca haya ido a la montaña y al final fue víctima de un crimen que involucra a su esposo, la prima del esposo y Jim Ramaker. Pero la verdad es un poco exagerada y probablemente tendríamos más pruebas de haber sido así. De estar involucrada tanta gente, habría algo más. Aunque sea un móvil, alguna razón por la cual ellos pudieran querer hacer algo como eso. Como los investigadores hicieron tan poco trabajo y realmente no hay nada más de lo cual guiarse, no podemos hacer una gran base para esta teoría. Pero, dado los hechos, es bastante posible. De hecho, es posible cualquier cosa. Tal vez también pudo ser la primera vez que se acercaba a las orillas,
para ver qué tan alto estaba y desafortunadamente se cayó. Realmente pudo haber pasado cualquier cosa. El tema es que todo esto era muy poco probable. A todo esto, la pistola que ella llevaba encima todo el tiempo estaba en un lugar bastante fácil de sacar de la mochila y por lo tanto sería rápido para ella tomarla y defenderse. Eso también hay que tenerlo en cuenta para intentar conocer qué pasó. Pero bueno, eso es todo lo que tenía para decir con respecto a este caso. Si tienen más información, déjenla en los comentarios o si tienen alguna teoría con respecto a qué pudo haber pasado. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.